La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó cualquier resolución que pueda emitir juzgados locales en relación a la polémica reforma que pone un tope salarial a funcionarios de alto nivel. Ninguno puede ganar más de los 108,000 pesos mensuales que percibe Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Pero hay ministros, hay ministras que ganan hasta 500,000 pesos. ¿Ganan demasiado o es un salario justo para un trabajo que los pone en riesgo? Veamos el contexto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó la resolución de los amparos del Poder Judicial contra el recorte de sus sueldos. Este miércoles, el máximo tribunal ordenó suspender cualquier resolución hasta que revise la controversia y constitucionalidad de la reforma que limita el salario de funcionarios de alto nivel. Según reportes de la prensa, más de 2,000 empleados del Poder Judicial, entre ellos 600 magistrados y jueces, han promovido amparos para impugnar los recortes salariales que mandata la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. La ley entró en vigor el pasado 5 de noviembre y establece que ningún trabajador del gobierno federal podrá recibir un sueldo mayor que los 108,000 pesos mensuales que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue la primera iniciativa aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso para limitar el gasto público que calificaron como excesos de la alta burocracia. Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia han rechazado reducir sus remuneraciones. El artículo 94 de la Constitución prohíbe reducciones en los sueldos de ministros, magistrados y jueces durante su encargo para proteger la autonomía de su trabajo y evitar que sus decisiones estén sujetas a sobornos. Los ministros de la Suprema Corte con mayor antigüedad reciben hasta 520,000 pesos mensuales, mientras que los magistrados 250,000. La primera en buscar un amparo fue la magistrada Sonia Rojas, quien consiguió una suspensión provisional de la medida el pasado 21 de noviembre. Sin embargo, jueces federales y tribunales colegiados se han declarado impedidos para revisar los amparos por tener interés personal en el asunto y han pedido a la Suprema Corte de Justicia analizar la constitucionalidad de la reforma. Punto y contrapunto. Ahí está el primer tema de discusión esta noche. Como cada lunes y miércoles está con nosotros Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. También nos acompaña Fernanda Caso, analista y conductora aquí en Foro TV. Ya la conoces, ¿cómo estás? Muy bien, es un gusto estar por aquí de nuevo. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Genaro. Hoy no está Alberto Lujambio, el compa Alberto Lujambio. Nos acompaña Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo Hola, estás? buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, estamos discutiendo al inicio, antes de grabar, que este tema nos tiene a todos confundidos y confundidas, no lo entendemos muy bien. Evidentemente, durante la campaña López Obrador habló sobre el tema de la austeridad, prometió que se iban a bajar los sueldos tanto del Ejecutivo, pero también habló del Legislativo, luego habló del Judicial. Olga Sánchez Cordero pues trató de hacer control de daños y dijo que no se iban a meter con la autonomía del Poder Judicial, que estaba garantizado el salario que percibían magistrados y demás, pero al parecer resulta que se van con eso. ¿Por dónde empezamos? Primero empezamos con las abogadas. Fernanda Caso. Tú también eres abogada, ¿no? No, internacionalista. Es cierto. Fernanda Caso, es Estefanía Veloz, la otra abogada. A ver, pienso que hay que dividir el problema en dos, ¿no? Por un lado está el problema legal, ¿no? Si está facultado o no el Congreso para poner topes a los sueldos de los jueces magistrados. Por la autonomía. Por la autonomía de los poderes. Y el otro es si nos parece o no nos parece un exceso las cantidades que ganan. Y creo que se tienen que distinguir los problemas porque finalmente sí hay una cuestión de constitucionalidad, que aunque pareciera en este país hiperpresidencialista que el presidente de la República puede mandar sobre todos los demás, tienen el mismo nivel, es decir, un ministro de la Suprema Corte no tendría por qué supeditarse a las decisiones del legislativo del presidente de la República. Y en este sentido, sí hay una disposición constitucional expresa que le da al Poder Judicial la autonomía para decidir cómo van a ellos a definir sus sueldos, cuánto van a gastar en cada cosa, en cada rubro, porque finalmente poder disponer del dinero forma parte fundamental de cómo decides, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la Corte va a tener un problema muy serio, porque ellos mismos están siendo sujetos del problema y van a tener que resolverlo. Es decir, son juez y parte en este asunto que se va a discutir en la Corte. Sin embargo, a mí me parece que sí, constitucionalmente tienen la razón. Es decir, tienen derecho a ellos determinar sus sueldos. Ahora, creo que está generando un debate muy interesante del otro lado, que es si nos parece o no nos parece un exceso lo que están ganando. Y creo que la Corte está asumiendo una postura bastante razonable, diciendo, a ver, no vamos a permitir que nos lo imponga el legislativo, pero vamos a adoptar medidas de austeridad nosotros también. Es cierto que es un exceso lo que se está gastando en muchos niveles, es cierto que los bonos de pronto son excesivos y vamos a hacer un ajuste, no porque nos lo estén instruyendo, sino porque es una decisión
de la propia Corte. Personal. Voluntario. Pero bueno, es innegable que si no se hubiera detonado la discusión por parte del Ejecutivo y Legislativo, no lo estaríamos viendo acá. Entonces, creo que finalmente el resultado va a ser positivo, independientemente de que la Corte defina que no les pueden bajar los sueldos por una nueva ley. A ver, yo quisiera ponerlo a discusión, porque en este sistema presidencial que tenemos en México, que en muchos sentidos está moldeado a través del estadounidense, hay pesos y contrapesos, ¿no? Entonces, el presidente propone una terna para ministros de la Suprema Corte, el legislativo aprueba presupuestos, se vigilan entre todos en teoría. ¿Por qué sobre el tema de salarios está este tema de autonomía? ¿Por qué sobre salarios no puede el legislativo, resolver sobre el judicial? Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las maneras en las que el legislativo controla al judicial es creando nuevas cortes de distrito, desapareciendo unas o haciendo otras. El presidente nomina también allá a los jueces de la Suprema Corte. Pero ¿por qué aquí en México es un tabú que se metan con esos 500,000 pesos que pueden llegar a ganar jueces y jueces de la Suprema Corte? A ver, Laicona. Pues hay problemas grandísimos en la judicatura, en toda la judicatura. La semana pasada que platicábamos del ministro Cosío se retiró incluso haciendo algunas críticas, pero defendiendo precisamente la cuestión de los salarios. Y él lo enmarcaba en algo que sí parece un ataque directo contra el Poder Judicial. Yo creo que no se puede ver el tema de los salarios, aparte de las otras medidas que también ha dicho Ricardo Monreal y ha declarado Morena que van a tomar en contra del Poder Judicial, o para regular más el Poder Judicial y la judicatura misma, como el polígrafo y medidas de control de confianza para los jueces. O sea, es momento de preguntarnos quizás, de sacar a la luz cómo se llevan a cabo los procesos de selección, definitivamente los perfiles de los jueces y magistrados, y es un buen momento para pensar en toda la judicatura. Lo que yo creo es que sí está jugando una dinámica muy extraña donde todo se mezcla, todo lo que acabas de mencionar hace un momento, Genaro, esto el nombramiento del ministro, hasta la resolución misma de la Ley de Seguridad Interior. Sí. Han pasado muchas cosas extrañas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muchas más que van a pasar, que yo creo que forman parte de este ecosistema y estos jaloneos que se están dando entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y ciertamente si Andrés Manuel no lo hubiera puesto sobre la mesa desde antes de campaña, no hubieran salido los ministros primero, el ministro presidente Luis María Aguilar, desde el 1 de agosto a decir que, así como antes de que nos toquen los salarios, vamos a ser austeros, pero en lo que corresponde a compra de automóviles, a gasolinas, a eventos que sabemos que generan gastos excesivos. Ahora, el otro tema es ¿por qué ganan tanto? ¿Hay alguna razón por la cual, en efecto, un juez de la Suprema Corte de Justicia deba ganar 520,000 pesos? ¿Es excesivo? El argumento, el contraargumento y el contrapunto ahora sí que de los jueces es, yo podría estar ganando fuera $1,000,000. Bueno, lo cierto es que no estás afuera, estás adentro. O sea, es un salario que en teoría debería vigilar para que no sean corruptos. Digamos, justifica esa cantidad tan grande el hecho de que puedan resolver con independencia, con autonomía, que no sean corruptibles y demás. ¿Pero es demasiado dinero o no es demasiado dinero? ¿Tú crees que...? Fíjate que José Mujica, el expresidente de Uruguay, lo decía en algún momento, ¿no? Si a usted le gusta el dinero, no se meta a la política, ¿no? Porque la política tiene que ver, el servicio público tiene que ver con las funciones que se ejercen desde el puesto, y tiene que ver además con que la remuneración viene de los impuestos de dinero público directamente obtenido a partir de los contribuyentes. Ahora, eso no quiere decir que uno no tenga que dignificar las funciones y asignar salarios, digamos, correspondientes precisamente a los niveles de riesgo, a los niveles de profesionalización, al tipo de perfil que requieres y al número de personas que tienes desempeñando esa función. Yo no necesariamente estoy en desacuerdo con que en la Suprema Corte de Justicia haya salarios altos. No sé si la discusión es si el salario debe ser $500,000 mensual. La realidad es que $500,000 mensual es un salario altísimo, ¿no? Que difícilmente se justificaría en términos única y exclusivamente de cuál es la renta per cápita que tiene este país. Sí. Ahora, habrá que ver que hay otros elementos más allá de cuál es el promedio de salario nacional que se tienen que tomar en cuenta para definir esos salarios. Ahora, dicho eso, o sea, nos guste o no nos guste, tienen un perfil de profesionalización completa y absolutamente distinto. Veíamos el presidente municipal, ¿no? de aquel municipio en donde él mismo se había puesto un salario superior al del presidente de los Estados
Estados Unidos de América, ¿no? Que bueno, claramente hay un grado de discrecionalidad sobre la asignación de esos salarios, que es un problema que a mí me parece más importante que el tope numérico del salario mismo, ¿no? Cómo se definen esos salarios, cómo se definen los bonos, cómo se definen los salarios extras o las percepciones extras que haya dentro de la administración pública. Pero hay dos cosas chiquititas y muy rápidas que a mí me gustaría rescatar sobre esta discusión que me parece muy sano que tengamos. Y una de ellas la rescataba Claudio Lomnitz, ¿no? Me parece en una columna que decía, hay aquí cosas interesantes que nadie está discutiendo. Una es la incertidumbre legal sobre el hecho de que hay una ley de remuneraciones que se estaba pasando en una presidencia que se acababa con una presidencia que todavía no asumía, y entonces había dos tabuladores de salario presidencial distintos. ¿Cuál es el imperante? El que tenía el presidente Peña, el que tiene el presidente Andrés Manuel. Y sobre eso, pues simple y sencillamente generar las certezas de cuál es el tope a partir del cual yo me voy a contratar, porque en ese momento en el que se pasó había materia para los amparos precisamente por este tipo de cuestiones que se dejaron un poquito al aire. Y la otra es lo que está pasando en el Poder Judicial, ¿no? Este fenómeno interesantísimo donde los jueces se están excusando porque dicen, yo podría ser perfectamente un quejoso de esta materia, por lo tanto, si yo presentaría una acción exactamente igual a la que tengo que revisar, quizás esto tenga que turnarse a otra instancia, y es ahí donde la Corte dice, segundo nivel de la Administración de Justicia, magistrados, aguántenme tantito, tienen la obligación de recibir las quejas, pero no fallen hasta que yo decida cuál va a ser el criterio sobre el cual vamos a fallar, porque entonces vamos a seguir aumentando esta incertidumbre legal sobre los jueces de distrito dicen una cosa, la magistratura dice otra y la Corte otra. Vamos a escuchar tú tenés la mano levantada, Fer, pero vamos a escuchar primero a Guevara y después regresamos con Fer. Yo creo que, por un lado, decía Fer hace ratito, está el tema legal. Ellos tienen el derecho de impugnar, tienen el derecho de quejarse y la Suprema Corte determinará. Pero está el tema moral también. 54 millones de pobres. Ahorita vamos a hablar del país que nos dejan. El ocaso neoliberal, pero era un país en llamas. Y preguntabas hace ratito por qué hasta ahora no se había discutido el asunto de los salarios, por qué a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial se le había permitido que decidiera de manera discrecional los salarios. Pues porque había una suerte de complicidad. Este país que está en llamas no podría estar como está si no hubiese el consentimiento de cierto sector del Poder Judicial también. Y para que estuvieran tranquilos, los tenían con esta posibilidad de tener un régimen de privilegios que es oneroso, que es groserísimo. Entonces, esta complicidad que generaron los neoliberales les dio mangancha para hacer lo que quisieran con un presupuesto altísimo. Sí es inmoral que ganen $500,000 al mes habiendo 54 millones de pobres. Y ese es un tema. El otro tema, y donde yo creo que no hay discusión, no veo el punto de discusión, es ¿por qué se plantea que Andrés Manuel está vulnerando o que el Poder Ejecutivo está vulnerando el resto de los poderes? Él lo dijo en campaña, voy a pugnar por la reducción de salarios. Se empujó la reforma constitucional para que nadie pueda ganar más que el presidente, pero en realidad él está apostando a la presión social a partir de algo que siempre ha sostenido. La corrupción se lava como la escalera de arriba hacia abajo. Y en este planteamiento del ejemplo, decir, a ver, si el presidente va a ganar esto, ¿por qué los demás tienen que ganar más? A partir de eso es que está generando una presión social para que se adquiera la justa medianía. Y por último, otro tema que me parece muy inmoral es que el argumento de muchos funcionarios de alto nivel sea, si gano menos, soy más susceptible a corromperme. Eso, que no chinguen. Claro, claro. A ver, nada más dos cositas rápidas antes de Fer Caso. Español. Exacto, que no chinguen. Pero bueno, dos cositas. En teoría, el Poder Judicial no debe estar sujeto a presión social. El Legislativo y el Ejecutivo sí. El Judicial, en teoría, debe estar blindado de la presión social para poder hacer su trabajo porque vigila solo la constitucionalidad, en teoría. Y el otro tema es la primera vez que entra el debate a la política, porque el proyecto de reforma lleva años denunciando los altos salarios del Poder Judicial. Años. Finalmente un político lo hizo parte de su campaña. Y el nepotismo. Fer Caso. Ahora, sin ninguna intención de justificar esos salarios, que sí me parecen un exceso, sí es importante precisar que esos $500,000 ya no lo reciben los nuevos ministros de la Corte. Eso paró hace algunos años, sigue siendo excesivo el sueldo que tienen, pero ya no son $500,000. Segundo, esta idea de López Obrador de limpiar de arriba hacia abajo y sigue
estando fundada en la percepción de que él está arriba de los ministros de la Corte, y no está arriba de los ministros de la Corte, está a la par, ¿no? Finalmente son dos poderes independientes y no tendría por qué decirle a los otros qué hacer. Coincido completamente contigo, son sueldos excesivos, se tiene que resolver, pero me parece que la justificación tampoco es precisa, porque están suponiendo que los únicos que se están quejando son los ministros de la Corte, cuando de hecho son los que no se están quejando. Claro. Los que se están quejando son los 40,000 empleados del Poder Judicial, que no les parece que les recorten el salario. Entonces creo que también tiene implicaciones también para el tema de la academia en las instituciones públicas, ¿no? Donde ya hay una discusión también de académicos de un montón de instituciones que recurrirán también por la vía legal del amparo para impugnar los recortes, sobre todo en los temas que les impactan más, como el tema del retiro. Claro, es instituciones públicas, es organismos autónomos, e insisto, muchos funcionarios que no son los de primer nivel y a los que también les va a afectar este recorte, porque los recortes se van a aplicar hacia abajo, pero a todo mundo le va a Aquí va una ausencia. Son 40,000 jueces, 40,000 funcionarios del Poder Judicial que se están amparando. Es decir, no únicamente están viendo por sus grandes privilegios, sino porque yo creo que genuinamente creen que se está violentando una autonomía constitucional que tiene el Poder Judicial. A ver, tenemos que hacer una pausa. Evidentemente no acabamos ese tema, pero lo vamos a tratar de conectar con el país que recibe AMLO en materia de corrupción, sobre todo por su idea de barrer la corrupción de arriba hacia abajo. Podemos conectarlo ahí, nada más que vamos a tener un sándwich, digamos, en el programa de hoy, que es el tema de Claudia Sheinbaum, que llega a la Ciudad de México, tema con el cual regresaremos después del corte. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.